Tema 5. Dificultades asociadas con los inicios de la lectoescritura. Bueno, la lectura es una actividad en sí muy compleja, en la que tienen lugar varios niveles de procesamiento cognitivo, que lo podemos resumir en, por un lado, lo que es la percepción visual, luego el entender el significado, luego una representación mental y por último lo que sería la conciencia fonológica. Es decir, tenemos la percepción visual de las letras. Usamos la vista. Por medio de esta percepción visual, que es una percepción compleja de los rasgos visuales de las letras, que no dejan de ser unas formas relativamente geométricas, hay una construcción de la representación de los sonidos o fonemas que va a ir correspondiendo a cada una de las letras. Y la unión o la integración de estas letras, a su vez en sílabas, y las sílabas a su vez en palabras. O sea, ¿se entiende? Tenemos que hay una percepción visual, yo miro, estoy viendo las letras, me doy cuenta de la complejidad de estos rasgos, que son básicamente geométricos. Hay una construcción de que estos rasgos representan sonidos o fonemas, cada una de las letras. Entonces yo me doy cuenta de que cada letra va a representar un sonido. Los uno, los integro, estas letras haciendo sílabas y dichas sílabas son palabras. Entonces esta primera percepción visual es la que yo veo cuando estoy iniciándome en la lectoescritura. El percibir visualmente cómo son estas letras y formarlas en sílabas y las sílabas en palabras. El significado de las palabras, pues ya es que una vez yo he visualizado esta palabra, pues yo necesito acceder a este significado, porque tiene una capacidad semántica. Hay una relación entre esta palabra y también respecto a las reglas gramaticales dentro de una lengua, es decir, ya sabes si es un verbo, si es un nombre, pero aunque yo no lo sepa, porque no sepa distinguir entre si es una cosa o la otra, si no lo sepa calificar, sí que voy a saber dentro de la oración en sí lo que está queriendo decir, porque aunque yo no sepa que eso es un verbo, sí que voy a saber en sí la función que está teniendo esa palabra dentro de lo que estoy leyendo. Y sí que voy a saber que está indicando pues una acción, por ejemplo, aunque yo no sepa calificarlo de verbo, sí que sé que está, de que está queriendo decir una acción, lo voy a saber explicar, porque lo voy a saber entender, ¿no? Entonces voy a saber que esa palabra tiene un significado. La representación mental del significado global del texto. Entonces es que ya voy integrando todas las proposiciones y todo lo que yo voy leyendo por medio de la percepción visual y esas palabras que yo voy entendiendo su significado lo voy todo aglutinando y voy a construir una representación de lo que es un texto global. Y ese texto global va a tener un significado para mí. Y por último, la conciencia fonológica, que es susceptible de mejorar a través de la intervención y el entrenamiento. Porque claro, yo estaré, esta representación mental, esta construcción de la representación del significado oral de un texto, cuando yo lo verbalice, quizá no lo estoy haciendo, no lo estoy articulando de la manera más apropiada, porque a lo mejor mi conciencia fonológica es susceptible de mejorarse y para ello pues deberé de hacerlo a través de la intervención y el entrenamiento. Este hecho, el de la conciencia fonológica, tiene una percusión directa en la mejor adquisición de habilidades de decodificación de las palabras. Mejor decodificaré las palabras cuando mi conciencia fonológica sea mayor. Por esta razón se realiza una labor preventiva en niños preescolares con riesgo de problemas de lectura mucho antes de que lo manifiesten. Es decir, hay niños que van a tener riesgo de problemas de lectura mucho antes de que lo manifiesten porque tienen la conciencia fonológica, no la tienen demasiado entrenada, ¿no? Entonces hay que mejorarla. Entonces, ¿qué dificultades de aprendizaje? Bueno, aquí dice, saberse el cuadro de niveles de procesamiento cognitivo, que imagino que son estos, ¿no? Pero bueno, hay que asegurarse. Dificultades de aprendizaje en el inicio lectoescritor. Pues de acuerdo con el
Diagnostic and Statistical Manual, bueno, el DSM-5, se describe el trastorno específico del aprendizaje, en el cual se debe especificar el dominio académico, dónde está esta dificultad, porque puede ser lectura, que sería dislexia, escritura, disgrafía o matemáticas, discalculia. O sea, el DSM-5 tienes que decir, si estamos hablando de una dificultad de trastorno específico del aprendizaje, tenemos que especificar dónde, en qué dominio académico. Si estamos hablando de un trastorno específico del aprendizaje de la lectura, dislexia, de la escritura, disgrafía, de las matemáticas, discalculia. Porque específicamente, y ya si nos centramos específicamente en la lectura, que es el que nos interesa aquí, hay tres posibles sintomatologías, como son la presencia de inexactitud en la decodificación de la lectura o de las palabras, es decir, no son capaces de decodificar de forma exacta cuando leen las palabras o cuando las están decodificando no lo hacen de manera exacta, o sea, eso inexactamente, de forma inexacta decodifican o leen las palabras, tienen una lectura de las palabras muy lenta, lo que es poca fluidez, muy baja, baja fluidez, y hay un problema a la hora de comprender el significado de lo que están leyendo. Así que problemas de comprensión. Son alumnos que van a cometer errores a la hora de leer, van a leer mal o van a ser lentos al operar con la vía léxica o la fonológica o ambas. O la léxica, la fonológica o ambas. Pero que no van a tener problemas a la hora de comprender el lenguaje. O sea, ellos van a entender, van a comprender el lenguaje. Lo que pasa es que van a tener, cometer errores al operar con la vía léxica o la vía fonológica o ambas. ¿Mm? Por otro lado, nos vamos a encontrar con alumnos que son justo lo opuesto, que, van a tener una dificultad en la lectoescritura asociada a la comprensión, es decir, van a leer muy bien las palabras, van a saber perfectamente decodificar lo que es en sí esa palabra, te la van a leer perfectamente, pero no van a entender lo que están leyendo. Así que podemos tener ambas. Los que cometen errores o lentos al operar la vía léxica, la fonológica, o ambas, la léxica y la fonológica, pero que no van a tener problemas en entenderlo, o sea, lo van a entender bien. Y en cambio, los que van a operar muy bien la vía léxica y la fonológica, es decir, no lo van a leer muy bien las palabras, pero van a mostrar una dificultad a la hora de comprender o incluso de aprender lo que están leyendo. Entonces, ¿qué intervención educativa vamos a hacer en la dificultad de la lectoescritura? Pues para que en la etapa de educación infantil sea importante, o sea, es importante, para la etapa de educación infantil es importante que los niños se vayan familiarizando con los libros, que conozcan las partes de un libro y sus funciones, y que lo que está escrito en las páginas representan palabras que se van a poder leer en voz alta. Los niños deben conocer las bibliotecas y los espacios adaptados que cumplen esa función. En términos generales, y entre las distintas intervenciones y recursos orientados a mejorar las habilidades de la lectoescritura, tenemos tres procesos implicados en el proceso lector, ¿vale? Entonces, ¿qué procesos están implicados en el proceso lector para de cara a mejorar las habilidades de la lectoescritura? Pues por un lado, el trabajar la conciencia fonológica, luego el operar con la regla de la conversión grafema-fonema y por último el reforzar los aprendizajes mediante la automatización. Entonces vamos a empezar por orden. ¿Qué tres procesos tenemos que hay implicados en el proceso lector? ¿Qué intervenciones me refiero? Y recursos vamos a hacer orientados a mejorar las habilidades de la lectoescritura. Pues primero trabajar la conciencia fonológica, pues ya que en los inicios de la lectoescritura es necesario reforzar la relación entre fonemas y grafemas, es decir, conocer la sonoridad de las letras y la unión de los diferentes sonidos que va a hacer cada sílaba, y cómo las sílabas, a su vez, construyan palabras, que son las palabras de unidades con significado. Entonces, todo eso es la conciencia fonológica. Posteriormente, a la consolidación que estamos hablando de la conciencia fonológica, es muy importante que el niño aumente su capacidad para operar con las reglas de conversión grafema
Fonema, pues muy bien. O sea, una vez ya tenemos la conciencia fonológica consolidada, el niño tendrá que aumentar su capacidad para operar con las reglas de conversión, grafema, fonema. Y una vez ya aumentada la capacidad de esta conversión, grafema, fonema, será importante reforzar dichos aprendizajes para favorecer la automatización, o sea, un refuerzo. Primero trabajar la conciencia fonológica, luego operar y por último automatizar. Importante, hemos de tener claro que el automatismo es muy importante porque todos los aprendizajes tienen un punto de repetición. El cerebro aprende por repetición. Cuando repetimos, estamos automatizando. Así que primero trabajar la conciencia fonológica, luego operar y luego reforzar. Trabajar, bueno, introducir, por así decir, operar y luego reforzar. Asimismo, para trabajar la habilidad de la lectoescritura hay que tener en cuenta la importancia de la fluidez, ya que implica el reconocimiento de las palabras con un ritmo apropiado, de modo que se pueda construir el significado y la comprensión. Así que la fluidez es muy importante porque implica el reconocimiento de las palabras con un ritmo apropiado, o sea, con un ritmo. Esta fluidez indica que las palabras tienen un ritmo y las vamos reconociendo por este ritmo para poder construir el significado y la comprensión. Una de las técnicas para mejorar la fluidez y la comprensión lectora es lo que llamamos la lectura repetida. Leer un texto varias veces, de modo que podemos mejorar su fluidez a través del aumento de familiaridad y práctica. Motivación también y autoestima, porque como cada vez que lo repite lo lee mejor, eso hace que se motive a volver a repetir y repetir. Entonces, así que genera mejoramos la fluidez. Además, hay que destacar que estamos en una etapa en la que los niños inician el proceso de lectoescritor del aprendizaje. O sea, y todo el aprendizaje debe realizarse desde la utilización de materiales didácticos, que han de ser manipulativos, estimulantes y motivadores. Y motivadores. Cabe destacar que cada alumno es diferente y no todos van a necesitar la misma intervención, aunque a veces mejorar los contenidos en todo el grupo clase será beneficioso para que todos puedan consolidar conocimientos de la misma manera. Y ya luego los vamos adaptando y hacemos específicos a aquellos que omitan o que confundan unas letras por otras. Uno de los aspectos a tener en cuenta en toda intervención y sobre todo en lo que respecta a la escritura es que los niños la vean como gratificante, como un aprendizaje, que es una forma de aprendizaje que implica conocimiento y comunicación, pero sobre todo gratificante, pues la motivación va a jugar un valor indispensable en esta fase, porque al principio les puede costar la lectura, les va a costar la identificación y distinción de los grafemas y su conversión a fonemas, pero los niños lo van a ir entendiendo su importancia con el esfuerzo y que esté dando un reconocimiento. Y así que vean que poco a poco cada vez lo hacen mejor, que es un motor de motivación que les va a permitir ver el proceso de aprendizaje como un reto y no como algo aburrido. Niveles. Entonces, aquí los tenemos. Primero tenemos la identificación de las letras, que es la percepción de los rasgos visuales de las letras, lo que hemos dicho de la geometría. Transformación de letras en sonidos, que es la construcción de la representación de los sonidos que corresponden a las letras. Agrupamiento de letras en sílabas, que será ya la unión o integración de las letras en sílabas. Luego ya vamos a la codificación, que es integración de las letras y sílabas en palabras y acceder a ese significado de esta palabra. Codificación sintáctica, que es relación de las palabras con otras, de acuerdo con ciertas reglas gramaticales. Luego, codificación de proposiciones, que es la comprensión de las ideas elementales del texto contenidas en las proposiciones. Y por último, ya la comprensión del texto, que es la integración de las sucesivas proposiciones y construcción de la representación del significado oral del texto. Bueno, y con este cuadro ya queda aquí más o menos un poco claro, ¿no? ¿Cuáles son los niveles? Los niveles que tenemos que conocer
de a la hora de producirse la lectoescritura, pero sobre todo la lectura. Bueno, pasamos al tema 6, que es el trastorno autista. Bueno, en la actualidad el concepto de autismo ha evolucionado al de trastorno del espectro autista o TEA, según el DSM-5 del 2, ¿vale? En el que se enfatiza la dimensionalidad del trastorno en las diferentes áreas que se van a ver afectadas. Entonces, actualmente se va a ubicar dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo y se fundamenta en dos áreas: comunicación e interacción social, cuyos síntomas se van a relacionar en una marcada dificultad en la comunicación no verbal y verbal, en la que va a utilizarse en la interacción, ausencia de reciprocidad social y dificultades para desarrollar y mantener relaciones de iguales, o sea, para mantenerlas y mantener relaciones iguales logradas para el nivel del desarrollo. Así que todo lo que tiene que ver con la comunicación e interacción social, tanto comunicación verbal como no verbal, reciprocidad social o dificultad para desarrollar y mantener relaciones. Y luego tenemos también los patrones restringidos de comportamiento, actividades e intereses. Entonces, estos serían las dos áreas, lo que es la comunicación e interacción social y luego los patrones restringidos de comportamiento, actividades e intereses. Que estos patrones restringidos se manifiestan al menos con dos síntomas, que es o conductas estereotipadas, motoras, que pueden ser motoras o verbales, estereotipadas, insistentes, o comportamientos sensoriales inusuales, o que hay una adherencia excesiva a rutinas y patrones ritualistas. Entonces ahí estamos viendo como estos patrones restringidos de comportamiento, actividades o intereses, ¿no? Estos ritualistas, estereotipos, pues estamos ya, ¿ves? Intereses restringidos, pues ahí ya vemos cómo están las dos áreas, la de comunicación e interacción social y los patrones restringidos de comportamiento, actividades e intereses. Entonces, nos ha hecho el DSM-5 que lo que es en sí el retraso del lenguaje va a dejar de considerarse síntoma definitorio del autismo. O sea, entre las características definitorias van a haber distintos, o sea, las que acabamos de ver, van a haber distintos niveles de severidad según estén afectadas más o menos estas. La gravedad va a poder variar en un continuo que va desde muy grave, de leve a grave. Entonces, por esto se habla de espectro, que puede ser muy, muy, muy suave a muy grave. El conocimiento de este desarrollo temprano de los trastornos del espectro autista es fundamental para poder diseñar instrumentos que vayan a facilitar un diagnóstico temprano, pues al no existir marcadores biológicos específicos, tienen un diagnóstico que se va a fundamentar en una serie de síntomas que no van a ser evidentes hasta el niño de 2 o 3 años. O sea que el conocimiento del desarrollo temprano de estos trastornos es fundamental para diseñar ya las intervenciones. Pues no tenemos marcadores biológicos específicos que nos digan, mira, este niño tiene tal. No, no. Es observando eh, y sabiendo cómo funciona el desarrollo temprano del niño, cuando nos vamos a dar cuenta de que algo no está correcto y podamos hacer un diagnóstico temprano. ¿Mm? Pues el diagnóstico se va a fundamentar en una serie de síntomas que no son evidentes hasta que el niño tiene 2 o 3 años. Los maestros van a desempeñar un papel importante en la observación de un posible caso de trastorno. Por eso es importante conocer las dimensiones fundamentales del trastorno, como son la dificultad en la relación con los otros, las alteraciones de la comunicación y del lenguaje, las alteraciones de la flexibilidad cognitiva y el comportamiento con conductas e intereses repetitivos y estereotipados. Primeras manifestaciones comportamentales que vamos a ver a partir de los estudios acerca del desarrollo de inteligencia en niños de Piaget, la comunicación de Bates y la atención de Ruff y Rothbard, me parece que hay tres etapas importantes en el desarrollo inicial del niño, que describe los síntomas que van apareciendo también al niño que presenta TEA. Entonces tenemos la etapa de los 0 a los 8 meses, la etapa de los 9 a los 18 y de los 18 a los 54.
Es importante realizar unas adecuadas informaciones e informar al equipo psicopedagógico profesional, padres o tutores cuando se observe algo de algún signo de alerta. En todo momento la familia tendrá que estar informada de los procedimientos que se van a realizar con su hijo. Entonces, en los primeros 8 meses, ¿qué va a pasar? Pues que en esta primera etapa el niño no va a poder aún reconocer lo que es la comunicación intencionada, pero sí los patrones de relación intersubjetiva y primaria y los vínculos afectivos. En estas edades no suelen ser visibles los rasgos de desconexión comunicativa o van a ser menos evidentes porque son muy sutiles y no solo no son reconocidos por los padres, sino que tampoco pueden detectarlo los expertos o los maestros. Entonces, antes de cumplir el primer año no se van a detectar alteraciones en el juego, ni conductas estereotipadas o repetitivas, ni alteraciones sensoriales. Entonces, nos vamos a meter hasta los 18 meses, que en torno a los 9 meses el niño va a empezar a expresarse y relacionarse con el mundo, mostrar interés por los objetos, por las personas, desarrollar capacidad para comunicarse. Y entonces es en esta etapa cuando los padres y docentes van a notar ciertos aspectos de la expresividad o comunicación o afectividad que el niño no va a presentar como el resto de los niños que están con él. Entonces se van a dar cuenta de que hay una desconexión con el mundo. Entonces una cuarta parte de los padres y los niños con autismo empieza a preocuparse en esta etapa. En la etapa que va hasta los 9 a los 18. Al observar la falta de respuesta social, conductas ritualizadas, conductas inflexibles, aunque también hay padres que no se van a dar cuenta de esta dificultad. Pero sí que hemos dicho que, ¿cuántos? Dice una cuarta parte. O sea, una cuarta parte de los padres sí que se van a dar cuenta. Aunque la mayoría pues no van a querer, no van a poder verlo. Pero en torno a los 18 meses, ya si los profesionales competentes van a poder elaborar un diagnóstico que va a empezar para realizar dicha evaluación, porque las dificultades se van a empezar a observar por los profesionales y los docentes hacia los 12, sobre todo en el área social y comunicativa hacia el año, ya que los niños se van a orientar menos hacia los estímulos sociales, van a mirar muy poquito a la cara de las personas, van a tener dificultades específicas para responder a su nombre o van a realizar menos vocalizaciones y hacer menos gestos para regular las interacciones. En cambio, al cumplir el año van a manifestar retrasos en la adquisición del lenguaje, que va a ser tanto expresivo como receptivo, y además se observa un cambio en el temperamento, que pasan de ser pasivos a los 6 meses a mostrarse irritables. Y les va a gustar pasar tiempo con objetos y van a tener más dificultad para calmarse. Y la etapa crítica entonces va a llegar a partir del año y medio, de 18 a 54 meses. Que en los 18 meses es cuando se va a apreciar en el niño que no tiene TEA unos cambios psicológicos y neurobiológicos muy diversos y complejos. Se empieza a verse a sí mismo como un agente que actúa en el medio que le rodea, pero en cambio los niños que tienen TEA durante el segundo año de vida van a manifestar unas dificultades sociales y comunicativas y un repertorio muy, muy, muy restringido de conductas e intereses. Entonces ahí es donde se va a ver la diferencia, ¿no? Entre unos y otros. Los que no tienen TEA van a verse como una gente que actúa sobre el medio que les rodea y en cambio vamos a ver que a los que tienen TEA las dificultades sociales y comunicativas van a ir haciéndose más amplias porque van a tener un repertorio muy restringido de conductas y de intereses. Van a seguir presentando unas limitaciones en el uso de la mirada y de responder a su nombre. En el área emocional no van a dirigir amplias sonrisas a otra persona, van a mostrar menor diversidad de expresiones emocionales, no atienden a una persona que muestra dolor ni se contagian del estado emocional. A esta edad van a dirigir actos comunicativos a otras personas con poca frecuencia. Entonces hemos de entender que esta etapa, de los 18 a los 54 meses, se considera crítica por este motivo, porque los niños que van a presentar TEA durante este segundo año de vida van a manifestar una serie de dificultades sociales y comunicativas y un repertorio muy restringido de conductas e intereses. Que esto va a presentar pues limitaciones a la hora de usar la mirada, responder a su nombre. En el área emocional pues no van a dirigir amplias sonrisas a otras personas,
van a mostrar menor diversidad de expresiones emocionales, no atenderán a una persona que muestra dolor, ni van a contagiarse de su estado emocional. A esta edad van a dirigir actos comunicativos a otras personas con poca frecuencia. Van a mostrar limitaciones para iniciar y responder conductas de atención conjunta y van a realizar menos gestos, especialmente los deícticos, aunque no de contacto. Recordemos que los gestos deícticos son aquellos que se hacen pues, señalando, ¿no? Entonces, a esta edad van a dirigir actos comunicativos a otras personas con poca frecuencia, van a mostrar limitaciones para iniciar y responder y realizarán menos gestos, especialmente los deícticos, aunque no de contacto. En el lenguaje, las dificultades detectadas durante el primer año de vida se van a ir ampliando. Lo que se refiere al lenguaje, si durante el primer año de vida se ha visto una serie de dificultades, pues se van a ampliar. Es en esta etapa, los 18 a los 54, cuando los padres se dan cuenta de que algo importante está sucediendo en el desarrollo de su hijo. Ese es el periodo crítico del desarrollo de todo niño y es el momento donde madurativamente se hace exponencial al contacto con otros niños que tienen pues explosión de emociones, captar la atención de docentes y padres, etcétera, pues vamos a darnos cuenta que para el niño que presenta TEA esta maduración cronológica no se está dando, no se está reflejando. Entonces cada vez en el aula se va a notar más su aislamiento, sus conductas estereotipadas, sus rabietas explosivas, que tienen menos destrezas y que tienen menos habilidades comunicativas. Entonces ahí es cuando va a quedar patente. Entonces, hemos de tener un poco de saber desarrollar una propuesta didáctica para cada etapa. Y para ello, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que es el docente el que tiene que adaptarse al alumno y no al revés. Con los niños con TEA, el clásico método de enseñanza basado en el ensayo-error no va a funcionar. Y es el docente el que debe tomar intereses y curiosidades del propio alumno como punto de partida para su educación. Es recomendable que el docente se limite a proporcionar todos los materiales y recursos que necesite para la realización de las tareas y luego ir retirándoselos poco a poco, nunca de golpe. La escuela debe desarrollar actividades necesarias para que el alumno con TEA pueda adquirir una mayor destreza para así desenvolverse en el entorno social, intentando que consiga dominar algunas habilidades que le vayan a permitir tener autonomía en el aula. Algún alumno necesitará apoyo especial para poder gestionar situaciones que le van a permitir esta autonomía. O sea, para generar esta autonomía va a necesitar un poco de ayuda para gestionar estas situaciones. Este es el reto que se plantea la comunidad educativa y para ello va a necesitar unas estrategias adecuadas. Eh, ¿Cómo se nos cuenta en nuestro tema de los 18 a los 54 meses? ¿Qué nos dice en nuestro tema de los 18 a 54 meses? Para saberlo, ¿no? Vamos a tenerlo en claro para poder escribir sobre ello. De los 18 a los 54 meses es el periodo crítico del desarrollo del niño, el momento donde madurativamente se hace exponencial el contacto con los otros, la explosión de las emociones y el captar la atención de los docentes y sus padres, que se lo acabamos de decir hace un momento. En cambio, el niño que tiene TEA, esta maduración cronológica no se va a dar. Cada vez se notará más su aislamiento, sus conductas estereotipadas, sus rabietas explosivas y su ausencia de destrezas y habilidades comunicativas. Por este motivo, vamos a encontrar cosas motivadoras que nos puedan ayudar, ¿vale? Los niños con autismo, independientemente de sus características individuales, van a tener, van a tener una forma diferente de percibir el mundo y una forma diferente de procesar la información. O sea, independientemente de que tienen las características propias de lo que es ser TEA, cada uno de ellos va a tener una forma diferente de procesar la información y una forma diferente de percibir el mundo. Conocer esto es fundamental para desarrollar cualquier plan de trabajo, procurando siempre sacar provecho de estas características para poder enseñar cosas de manera efectiva. Por ejemplo, la de la plastilina, que era la que hice yo. En esta actividad, porque la niña mostraba interés por la plastilina, yo digo que muchos niños con autismo temen ensuciarse. Entonces, al jugar con masas, plastilinas o pintar con los dedos, puede reducir sus miedos, enseñarle que ensuciarse es algo que puede resolverse, se limpia de nuevo, etcétera. ¿Y qué objetivos perseguimos con lo de la plastilina? Pues mi idea era integrar a Cristina con el grupo clase, descubrir unas actividades que sean satisfactorias, aprender a relacionarse con el medio por medio del juego con sus iguales, que eso es muy importante. Duración, tiempo estimado, varias sesiones por semana. Podemos trabajar matemáticas, lógica, letras, etcétera. Descripción.
Esta actividad buscamos trabajar todos juntos la plastilina. Le daremos un mantel, una hoja plastificada, será diferente, podrán intercambiarlo, serán patrones sencillos tipo línea, números, figuras, colores, rostros, emociones. Lo que buscamos es manipular la plastilina por medio de seguir líneas, dibujos, propuestas en el mantel. De esta manera todos tendrán una pauta a seguir y cada uno sabrá cuál es su tarea. Se trata de un trabajo que en cierta manera es autocorrectivo. Cristina se sentirá integrada al poder manipular la plastilina que tanto le agrada y a sus compañeros podremos ofrecerles diversos manteles según sus capacidades. Los resultados que al finalizar habremos conseguido que todo el grupo clase pueda disfrutar una actividad que es la favorita de Cristina, pero sin ser ella la protagonista, lo que facilitará su integración con los compañeros, al poder disfrutar de una tarea todos juntos, que tienen la capacidad de poder adaptarse a las necesidades de cada participante. Entonces, vale, eso sería una idea. Vale, 18 a 54. Vale, programas de atención temprana. ¿Qué programas tenemos? Pues finalmente se puede realizar acciones e intervenciones educativas en el aula ya más concretas para ellos. Tenemos los PECs, los SAC y los TH. Entonces, PECs es Sistema Comunicativo por Intercambio de Imágenes, que esto es lo de pegar los simbolitos en, en las tiras de velcro. Luego tenemos el SAC, que es un sistema alternativo comunicativo de comunicación, y luego tenemos el TH. Y esos son programas de atención temprana que se pueden utilizar para niños con autismo. Bueno, aquí tenemos el PEX, que es un sistema de comunicación por intercambio de imágenes, desarrollado en el 85, 6 fases. Se basa en el libro de Skinner, Conducta Verbal, y algunos que utilizan PEX también desarrollan el habla. Entonces, lo que hacemos es enseñar a entregar una imagen deseando, bueno, así hacer una comunicación, o sea, la imagen que se quiere dar a un receptor comunicativo, el cual inmediatamente con este intercambio pues lo entiende, ¿no? Y lo que hacemos es enseñar entre receptor y comunicación, ¿no? Receptor y, o sea, la comunicación entre ambos. Fase uno, cómo comunicarse, aprender a intercambiar una imagen por elementos eh, que realmente quieren. Luego, utilizando una imagen pueden aprender a generalizar, que esta habilidad en diferentes lugares y con diferentes personas, a lo largo de varias distancias. También se les indica ser comunicadores persistentes, o sea, que se puede aplicar a varios ámbitos la misma imagen. Luego, discriminación de imágenes, que aprenden a seleccionar de entre dos o más para pedir lo que quieren. Y lo van colocando todo esto en un libro de comunicación, que es una carpeta de anillas con tiras de velcro donde las imágenes se colocan y se retiran para comunicarse. Luego ya empezaríamos a la estructura de la oración, que los alumnos pueden construir oraciones simples en cada tira frase, utilizando una imagen de quiero seguida a la imagen. Entonces ya empezamos a expandir las oraciones porque van añadiendo adjetivos, verbos, proposiciones, etcétera. Y luego en la quinta fase ya respondería a preguntas, porque pueden responder ¿qué quieres? Entonces ellos escribir lo que van queriendo en esta tira frase de velcro, lo van poniendo. Y yo luego comentar en la hora, la última, que los alumnos son enseñados a comentar como respuesta a preguntas tales, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué es? Y entonces ellos van a explicar lo que sea.